Prendieron, ¿verdad? Y hemos estado hablando durante estas semanas acerca de la fe. Les comentaba de que no era una serie, ¿verdad? Eran temas libres, pero en realidad el Espíritu Santo fue trayendo los temas que se tenían que hablar. Hace unas semanas el pastor nos estaba hablando de 3 niveles de fe, la pastora nos estuvo hablando de tener una fe irreverente. Y cuando los pastores nos avisaron junto con Andrea, mi esposa, que nos tocaba este fin de semana, comenzó la disyuntiva de saber qué íbamos a hablar, qué era lo que el Espíritu Santo quería hablar en estos dos servicios. Y hace algunos años, hace alrededor de 2, yo creo que quizás 3 años, un día me levanto temprano en la mañana. Yo soy súper rezongón, ¿verdad? En la mañana. Es como Andrea me dice, como mi amor, ya es hora, tenemos que irnos. Ay, 2 minutos más, espérese. Y Andrea ha dado 1000 vueltas en la mañana mientras yo sigo en la cama todavía. Y uno de esos días Andrea se fue a hacer como su devocional al comedor y yo me levanté todo despeinado, medio dormido, el CPU lo tenía apagado todavía y en eso me dice, mi amor, quiero hablar con usted. El Señor me acaba de revelar algo que tengo que compartírselo. Y yo ahí, ¿verdad? Se imaginan en el comedor viendo así a Andrea, como uno se levanta viendo el calcetín en la mañana, así. Y dije, ajá, ok, dígame, mi amor. Y Andrea comienza a compartirme una palabra que el Señor le había hablado, pero no para ella, sino para dármela a mí. Porque yo soy del tipo de persona que hasta que el Señor desciende y me diga, Julio, tenés que hacer esto, yo lo hago. Me cuesta mucho como sentir a veces esos impulsos, esas inquietudes de parte del Señor y obedecer inmediatamente. En ese momento, nosotros ya estábamos sirviendo en la iglesia, habíamos comenzado a servir, pero habíamos comenzado un proceso de transición de servir en la organización en la cual estábamos y quedarnos sirviendo completamente aquí en la iglesia. Y yo no había tomado la decisión completamente hasta que el Señor de verdad como que me hablara, yo le decía como, calma, ¿verdad? Podemos darles, yo puedo estar en los 2 lugares durante un tiempo, que no sé qué. Y Andrea me decía, mi amor, pero es que Dios ya nos habló. No, espérese tantito, ¿verdad? Aquí todavía estamos bien. Y vino este mensaje a confrontar mucho mi vida, a confrontar mucho mi corazón, y no solo en base a este proceso que estábamos viviendo, sino a muchas situaciones de nuestra vida que necesitaban dar grandes pasos de fe. Y este es el título del mensaje, dar grandes pasos de fe. Entonces ahí donde está, lo voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y te damos las gracias, Padre, por lo bueno que eres, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque el gozo ha venido a esta casa, Señor. Y si había venido alguien angustiado, Señor, con problemas en su mente, Señor, en su corazón, Señor, y no sabía por qué había venido a este lugar, Señor, tú, a través de ese canto, Señor, que cantamos anteriormente, sabemos que nuestro espíritu, Señor, cobró gozo, Señor, teniendo la plena confianza, Señor, de que tú tienes el control de todo, Señor. Y hoy oro, Señor, por este mensaje, que sea de parte de tu Espíritu, Señor, y que cada persona salga de aquí animada, exhortada, confrontada por tu palabra. Y desde ya, Señor, damos gloria y honra a ti, Jesús, por quien eres, Señor, porque eres lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida y nuestra eternidad. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy por la mañana justamente estaba recordándome de una etapa de mi vida, en mi adolescencia. Mi papá conoció a Cristo Jesús y convirtió su vida completamente cuando yo tenía 11 años, ya casi cumpliendo los 12 años. Mi papá venía de tener su propia empresa de
de haber triunfado durante un tiempo en los negocios. Y recuerdo que habían acumulado ciertas cosas, tenían como su sucursal aquí en Comayagüela, distribuyeran a diferentes lados del país y todo lo demás, y les iba súper bien. Pero mi papá en medio de un tiempo comenzó a tomar malas decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Y en medio de esa pérdida es que mi papá conoce a Cristo Jesús. Y lógicamente no se lo queda para él, sino que lo lleva a mi casa. Y en mi casa yo recuerdo que para mí era sumamente extraño de que mi papá viniera y dijera, vamos a hacer círculos, vamos a orar al Señor. Y mi hermano, yo tenía 12 años, mi hermano tenía quizás 7 años y medio, 8 años. Y nosotros nos estábamos codeando en medio de las oraciones, nos estábamos haciendo caras mientras mi papá oraba, mientras mi mamá oraba. Mi mamá se convirtió en una mujer de fe, una mujer intercesora, pero estábamos en medio del desierto. Y yo recuerdo durante esta temporada que era todo tan difícil porque nosotros llegábamos al colegio y en ese colegio era un colegio cristiano en el cual nos hablaban de Dios todo el día, en todo tiempo, en todo momento. Y yo llegaba después de mis clases a la casa a encontrarme con la realidad de que quizás ese día no sabíamos si íbamos a comer o no íbamos a comer, después de haberlo tenido todo a nivel económico. Pues un día de esos llega una persona a mi casa que mis papás invitaron para que fuera a orar por mi familia, y esa persona se movía mucho en el tema profético. Era una mujer que Dios la utilizaba exagerado. Yo solamente tengo vagos recuerdos de ella. Me acuerdo que ella venía de San Pedro Sula y estaba aquí durante un tiempo y llegó a mi casa. Llegó a una casa donde muchas veces se respiraba el miedo por no saber qué era lo que iba a suceder durante ese tiempo. Y yo recuerdo de que los bancos llamaban todos los días a la casa, como, ¿está su papá? Entonces a nosotros nos habían entrenado a que cuando escuchábamos el portón de la casa o una motocicleta enfrente de la casa, nos fuéramos pecho tierra y hiciéramos silencio. Para que no se dieran cuenta que estábamos ahí. Y muchas veces nos tocaba hacer esto. Muchas veces nos tocaba irnos donde mis abuelos porque quizás no teníamos nada que comer y a mi papá le decía como, hoy va a tocar ir donde la suegra. Y nos íbamos donde mis abuelos a ver si alcanzábamos el almuerzo, ¿verdad? Y comienzo a ver un montón de ese tipo de aventuras como de fe que ahora me recuerdo con mucha gracia, pero también recuerdo como la angustia que muchas veces vivíamos en casa a causa de la situación económica. Esa mujer llega, comienza a orar, nos comienza a dar un montón de promesas de parte de Dios y nos dice, lo voy a sacar de este desierto. Pero Dios te da una promesa y no te da la fecha exacta que se va a cumplir, sino que tenés que caminar adelante rumbo al cumplimiento de esa promesa. Y un día por la madrugada, pasó como un año después de ese momento, en una madrugada mi mamá se levanta a las 3 de la mañana y le dice a mi papá, mi mamá solamente le decía Tito a mi papá y le dice, Tito, mire que el Señor me mostró mediante una visión la cara de un hombre y el Señor me hablaba que él iba a ser un conducto hacia la bendición en nuestra casa. Y mi papá le pregunta, ¿pero quién es? O sea, yo solamente recuerdo, le dice mi mamá, de que él vino hace 14 años aquí a la casa y si yo lo veo, yo lo reconozco. Ese día se levantaron tempranito mis papás. Imagínense que era tan complicada la situación económica que se fueron a conseguir 20 lempiras prestadas con un vecino para irse a un cibercafé, pagar una hora en el cibercafé y pagar las impresiones para el currículum de mi papá. Y se fueron por fe, agarraron camino. Nosotros vivíamos aquí en la zona de la salida a Valle de Ángeles y mis papás venían subiendo aquí la cuesta para rumbo a Próceres y en una esquina, aquí nomás, por la despensa familiar, mi mamá se queda viendo y le grita a mi papá en el carro, Tito, él es. Y mi papá como puede se parquea. En ese momento teníamos un busito Hi-Ice que era lo único que había quedado de aquel negocio y era lo único que nos daba un sustento para mi casa. Mi papá transportaba personas en ese tiempo. Y todas esas deudas era como para comer y para pagar deudas.
En ese momento mi papá se baja, va a buscar a esta persona, había sido un amigo de él durante muchos años, y le dice, hey, ¿cómo estás? Mira, le dice que ando buscando trabajo. Y mi papá iba mentalizado con una posición porque decía, es la única forma que yo puedo devengar un sueldo que nos ajuste para pagar todas las deudas y para vivir tranquilamente durante un tiempo. Le dice a esa persona, sí, mira, que están buscando un gerente administrativo, venite tal día, trae tu currículum y todo lo demás. Ahorita recordando la primera vez que mi papá se va a esta empresa, se va normal y el guardia no lo dejó entrar. ¿Y usted qué viene a hacer aquí? ¿Verdad? Mi papá andaba con tenis, con camiseta y así. Pues como pueden, entré en el currículum y le dice como, véngase para tal día a la cita. En aquel entonces mi papá había regalado todos sus trajes. Mi papá siempre trabajó como en el tema financiero, de bancos, entonces siempre le tocaba andar con trajes, con corbatas, con zapatos. Yo desde chiquito me inculcaron que al llegar mi papá uno tenía que lustrarle los zapatos en la noche. Escuchaba a mi papá llegar, salíamos corriendo, agarrarle su maletín. Y el hecho de poder recordar esto me hace sentir agradecido porque viví todo esto con mi papá. Y recuerdo que mi papá ya no tenía zapatos, no tenía traje, no tenía corbatas, todo lo había regalado. Los únicos zapatos que tenía estaban rotos de la parte de abajo y mi mamá le ponía cartones por adentro para que no se le metieran las piedras. La fregada era que llovía, ¿verdad? A veces, y se mojaba el cartón. Y en medio de todo ese tiempo, cuando hicieron ese currículum y todo lo demás, un día vamos caminando rumbo al centro, todos como familia, y mi mamá ve en una esquina como una tienda de zapatos, como esas tiendas de zapatos americanos. Y dice, vamos a ver, ¿qué hay por ahí? Yo he escuchado a las doñas que se desestresan, ¿verdad? Y hay gente profesional en la Mega Paca. O sea, mis respetos para la gente que encuentra cosas geniales en la Mega Paca. Y recuerdo que ese día nos metemos todos a la tienda y mi papá encuentra unos zapatos que él reconoció a primera vista y dijo, estos zapatos son caros. Mínimo, esos zapatos en aquel entonces costaban como 2,000 lempiras. Les estoy hablando del 2003, ¿verdad? Y en ese momento mi papá agarra los zapatos y dice, bueno, vamos a preguntar cuánto cuestan. Y le dice, cuestan 49 lempiras. Sin pensarlo, tenga todo mi dinero. Compraron aquel par de zapatos en esos días antes de la entrevista. Mi papá se encuentra un sastre al cual mi abuelo le había enseñado a hacer sastre. Y le dice, mira Julio, le dice, yo tengo un traje que lo tengo nuevo y no sé por qué, pero yo creo que te queda a vos, anda a traerlo. Y de hecho le quedó chiquecito el traje. Se va a aquella cita, pero había algo en medio de toda esta historia que estaba sucediendo. Mis papás estaban perdiendo aquel bus porque tenían un financiamiento a través de él. La financiera ya le estaba exigiendo a mi papá que le entregara aquel bus, pero mi papá no quería porque era nuestro único medio de sustento. Lo vendía y no le daban el trabajo. Y un día Dios le habla a mi mamá y le dice, esta es la forma en cómo estamos reteniendo la bendición. Mi papá y yo y mi hermano menor somos sumamente arraigados a las cosas. Siempre me ha costado como soltar cosas, siempre he sido así. Es mi forma de ser y es algo que el Señor ha ido trabajando con el pasar de los años. Resulta de que, antes de la entrevista, viene y surge un cliente, le dice, yo se lo compro, ahorita le doy el dinero. Y bueno, vendieron el dichoso bus. Y como 2 días después iba a la entrevista de trabajo. Mi papá se va a esta entrevista. Entra y le dicen, don Julio, ya hemos contratado al puesto que usted estaba aplicando. Y en eso se encuentra al papá de los dueños de este grupo de empresas y le dice, no sé por qué, me cae bien, venite el otro lunes a otra entrevista conmigo. Recuerdo, y no sé cuántos de ustedes han visto esta película En busca de la felicidad.
Sí, qué buena, va. Siempre pego mi lloradita al final. Y, y resulta de que viene mi papá y se va a esta entrevista de trabajo. Nosotros quedamos en la casa. Yo recuerdo estar en la casa ese día y mi papá regresa. Y lo primero que sucede es que yo veo a mi papá, pura película ustedes, veo a mi papá a través de las rejas del portón, del porche de mi casa, y mi papá me queda viendo llorando y me dice, hijo, me dieron el trabajo. Y yo comencé a brincar, usted decía, a brincar. Mi papá venía con ese traje que le regalaron, con ese par de zapatos de 49 lempiras, un maletín lleno de papeles que no tenían sentido, solo lo llevó por pinta. Y entrar a la casa, y aquella casa era una celebración, porque nosotros sabíamos que nunca más iba a hacer falta algo en mi casa, que no iba a hacer falta la comida. Pero ¿saben? Algo que sucedió fue que mi mamá fue obediente a entregar y dar un paso adelante con algo que mi papá no quería entregar. Y hoy por la mañana, o sea, me estaba recordando todo esto y el Espíritu Santo estaba haciéndome recordar y hacerme sentir como, Julio, de verdad que cuando entregamos cosas al Señor y el Señor nos pide cosas, es para bendecirnos a nosotros. Dios no te pide cosas para quedárselas a Él, porque Él no las necesita. Dios te pide cosas para bendecirte más y bendecir más a tu vida. Y quiero llevarles al pasaje base del cual nace esta prédica, del cual nace esa revelación que Dios le dio una mañana a mi esposa Andrea. Y quiero llevarlos a Génesis 12, del 1 al 4. Y los voy a invitar a que vayan leyendo conmigo. Y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Escucha esta palabra porque es esencial para lo que vamos a hablar. Deja tu tierra. ¿Qué más le dice? Tus parientes, no te vayas con nadie, y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Después de esa instrucción de parte del Señor, viene la promesa del Señor para la bendición de Abraham. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Escuche, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Te estaba diciendo Abraham, vos vas a ser bendición para las demás personas. Serás una bendición andante para las demás personas. Y escuche, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y luego dice el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, pero decidió llevarse una cuñita, Abraham, y Lot se fue con él. Y dice, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dos cosas importantes en estos últimos versículos. Abraham decide llevarse personas que no iban dentro de las instrucciones del Señor. Y segundo, Dios le da una promesa a Abraham a los 75 años de edad. Y usted se puede preguntar, quizás la gente mayores, ¿de verdad Dios tiene algo más para mi vida? O sea, yo siento que ya viví de todo, ya tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi esposo, ya viví lo que tenía que vivir. Y en realidad yo ciertamente le puedo decir de que Dios tiene los mejores años de su vida por venir. Solamente es que crea la promesa y lo que el Espíritu le ha estado hablando durante este tiempo. Y como les contaba en un principio, nosotros estábamos en un proceso de transición con André. Yo en aquel entonces era mi 4º año como director nacional de jóvenes para la organización en la cual servía. Me tocaba viajar mucho, visitar muchos grupos de jóvenes, trabajar con gente. Aquello a mí me encantaba, yo disfrutaba, venía sumamente cansado los fines de semana, pero yo sentía que eso era lo mío. En el año 2012, 2013, el Señor me da una palabra y me dice, Julio, un día yo te voy a llevar a servir a la iglesia.
Yo pensaba que inmediatamente iba a suceder esto. O sea, que Dios me da la promesa hoy y el fin de semana yo ya iba a estar en una iglesia cantando corito, ¿verdad? Y todo el flow. Pero en realidad no. O sea, pasaron los años en los cuales yo comencé a acomodarme, comencé a desarrollarme en lo que el Señor me había mandado en ese entonces. Pero un día Dios de la nada me dice, ya es tiempo. Y yo dije, ok, nos comprometemos con Andrea y comenzamos a leer un libro que se lo recomiendo a los solteros que quizás están en etapa de noviazgo, que se llama Cómo salvar tu matrimonio antes de casarte. Y comenzamos a leer aquel libro y llegamos a una parte donde aquel libro decía, una de las partes importantes dentro del noviazgo es que ambos tomen la decisión de congregarse en un solo lugar. Y cuando leemos esa parte, Andrés no me queda viendo. Estábamos en un café, me acuerdo, yendo para Santa Lucía. Me dice, no vamos a continuar con esto si no nos congregamos en una iglesia. Y yo, bueno. Entonces comenzamos a sacar como una lista de iglesias a las cuales podríamos asistir. Y les adelanto la historia, solo vinimos a una y nos quedamos aquí. Y resulta de que, bueno, Andrea comienza a insistirme y comienza a decirme, bueno, este domingo vamos. No, este domingo voy de viaje para tal lado, mejor el otro domingo. Y el otro domingo le ponía otra excusa para no venir a la iglesia. Qué interesante que yo le estaba sirviendo a Dios, pero no quería venir a la iglesia, ¿verdad? Es extraño, lo acepto. Pero un día, Andrea se levanta, yo andaba de viaje, y me dice, hoy voy a ir a la iglesia, y voy a invitar a tal persona, la voy a traer y la voy a llevar a la iglesia. De él está bien. Yo regresé, nos llamamos por teléfono, y le pregunté, ¿cómo le fue en la iglesia? Me encantó. Yo voy a regresar el siguiente domingo. Hablaron de esto, hablaron de lo otro, tarará, tarará. Y dije, no me resulta. ¿Qué le estarán dando aquí? Y resulta que en ese momento, Andrea decide regresar a la iglesia. Permítame. Y cuando Andrea decide regresar, yo digo, lo voy a acompañar para saber qué es lo que pasa ahí. Y ya veo, yo recuerdo que ese domingo predicó el pastor, me gustó mucho el mensaje. Pasó, vinimos otro domingo. Ese día los pastores se loquearon y dijeron, vamos a orar por todos, ¿verdad? Y comenzaron a orar por todos. Y yo así tieso, que nadie ore por mí, no quiero que me pasen ningún chamuco ni nada por el estilo. Y en eso se me acerca alguien por acá y lo quedo viendo y me dice, ¿puedo orar por vos? Yo, ni modo, y hasta aquí, ¿qué le voy a hacer? Sí, está bien. Y él comienza a darme una palabra, o sea, tan certera de lo que yo estaba viviendo en ese momento con el Señor, que solamente Dios y yo sabíamos que era lo que estaba pasando. Pues resulta y acontece que aquello me impacta mucho y al terminar aquella reunión salimos a la parte de afuera del parqueo y sale la pastora y me queda viendo y me dice, ¿verdad que usted y yo nos conocemos? Y yo no, yo a usted sí, pero usted a mí no creo. Y yo siento que yo lo conozco desde hace muchos años, dice. Y yo con los ojos de la pastora así, ¿verdad? Y yo, qué raro esto, pero bueno, voy a regresar. Y el Señor comienza a hablarme de que era mi última temporada en el otro lugar. Pasa el tiempo, Andrea toma la decisión, hace la transición y comienza a servir completamente aquí en la iglesia. Y yo comienzo a ver plenamente, Andrea de arriba para abajo, ella y yo sentado, ¿verdad? Así como, y yo la miraba tan gozosa, ¿verdad, Andrea? Y yo le decía, mi amor, de verdad, sí, me encanta servir. Y todo. Perdón, mi amor, no van a dar de almorzar hoy. Y resulta que en ese momento yo comencé a sentir como que me estaba apagando. Todavía estábamos como en tiempos como de encierro, de cuarentena, la iglesia comenzaba a abrir y todo lo demás. Y yo comencé a viajar por la responsabilidad que tenía en esa organización. Después, un día, yo le digo a Andrea como, viene Andrea y se levanta ese día y me da este mensaje de parte del Señor. Y yo, ok, voy a tomar la decisión. Y le dije, ok, este es mi último tiempo, en noviembre yo entrego mi responsabilidad y ya no continúo. Y voy de viaje
rumbo a toda la parte del Atlántico a visitar los grupos de jóvenes que tenía bajo mi responsabilidad allá. Y yo me siento con los muchachos, fue súper bonito volverlos a ver después de casi un año por todo el tema de cuarentena. Y yo les digo, miren muchachos, quizás esta es la última vez que yo los visito, pero va a venir alguien que lo va a hacer mucho mejor que yo, que no sé qué. Y vienen estas personas y comienzan a decirme como, no, Julio, usted tiene que continuarlo, necesitamos un año más, que no sé qué. Mire, hasta sopita marinera le teníamos, que no sé qué. Y aquello me comienza a endulzar el oído. Yo ya había tomado una decisión en ese momento, pero dije, ¿será que continúo un año más? Y saben, yo venía con esa idea, dije, voy a hablar con Andrea, le voy a decir esto. Lo más seguro que fue el Señor quien me habló a través de estos muchachos. Ese día que yo vengo, Andrea me tenía la noticia de que íbamos a ser papás. Yo sé que muchos de ustedes saben el proceso de la pérdida de nuestro bebé con Andrea, pero en ese momento Andrea me da la noticia de que vamos a ser papá y yo digo, no hay vuelta atrás, yo no puedo continuar como siendo el director nacional de esto. Resulta que se viene el tiempo como de elecciones, ¿verdad?, del país, y nosotros íbamos a cita con el doctor. Ese lunes, después de las elecciones, nosotros nos damos cuenta que hemos perdido el bebé. Surgen un montón de preguntas en mi interior de que si en verdad había venido de Dios que yo renunciara a esto, porque días antes me habían llamado y me habían dicho, Julio, queremos ratificarlo en su cargo, en su responsabilidad, y yo dije que no, porque Dios ya me había hablado, pero comenzaron un montón de dudas si en realidad mi obediencia había hecho lo correcto. Y comenzó el tiempo, yo seguía sirviendo en esta organización, ahí con otras bambalinas, haciendo cosas, apoyando en lo que me pedían y todo lo demás. Pero yo estaba en el punto medio de la promesa. ¿Y qué sucede en este momento? De que cuando Dios nos pide que hagamos algo, Dios espera que nosotros hagamos completamente lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Y yo qué fue lo que hice? Hice lo que hizo Abraham. Abraham se quedó en la tierra media porque aún cargaba con su sobrino Lot, aún cargaba con su papá y cargaba con su parentela. Entonces él sabía que no podía ir al lugar de la promesa de Dios porque cargaba todo aquello que el Señor le había dado como directriz que no llevara. ¿Y qué son ese tipo de cosas? Son arraigos que como seres humanos tenemos. Pueden ser arraigos a una relación de noviazgo fallida de hace años y comienzan a idolatrar a esa persona y dicen, nunca jamás voy a encontrar a alguien como esta persona. Hay otros que dicen como me cuesta desarraigarme de mis amistades allá afuera, que son las personas que me llevan a experimentar todo el tema del pecado. Y yo estaba de esta forma, estaba en el punto medio, sin llegar al lugar de la promesa, pero ya había salido de la tierra que Dios me había pedido que saliera. Y un día el Señor levanta a Andrea con este pasaje y me dice, usted está como Abraham, está en esta tierra media, tiene que dar el paso adelante. Y Dios le dio una instrucción a Abraham, pero la obediencia de Abraham fue a medias. Y yo voy a comenzar a lanzarle preguntas para que usted interiormente se conteste, ni siquiera ocupa contestarse o contestarle a la persona que está al lado. ¿Qué Dios me ha mandado a hacer que yo estoy haciendo a medias en este momento? Porque cuando Dios le pide algo, no solamente es para darle algo, sino para darle algo completamente mejor. Yo he conocido relaciones de noviazgo de muchachos que tienen una relación completamente tóxica, pero están, un mango, qué bendición, están tan arraigados a esta relación de que no pueden dejarla. Y anhelan tener una relación completamente diferente y anhelan decir como yo ya quiero que se venga la etapa en la cual se venga como la etapa del matrimonio, la etapa del compromiso y todo lo demás. Yo anhelo ser como esos matrimonios que veo en la iglesia
anhelo tener todo lo que yo, pero están arraigados a algo que Dios ya les dijo que no era. Y esto aplica con amistades, con relaciones interpersonales, de noviazgo, también aplica con temas materiales, ocupa con cualquier ámbito de la vida. Porque el Señor siempre te va a pedir algo que te está haciendo daño para darte algo mejor. Y a veces somos como niños, ¿verdad? Que agarramos las cosas y las atesoramos y quizás eso mismo nos está haciendo daño. Y el Señor nos está diciendo, ya es tiempo que soltes esto porque quiero darte lo nuevo y lo mejor para tu vida. Hace algunos años yo escuchaba el testimonio de una muchacha brasileña, se llama Rebeca Guerra, pueden buscarla ahí en YouTube. Y ella contaba su testimonio de cómo un día ella comenzó a orarle al Señor. Y en eso también tenemos que ser como ávidos y pedirle revelación al Espíritu Santo para discernir que la respuesta de Él es lo que estamos viendo enfrente. Y algo que sucedió fue que ella comenzó a orar por su futuro esposo y todo lo demás. Y comenzó un muchacho a ayudarle en el ministerio de su iglesia, dentro de la universidad. Ella es hija de pastores y todo eso. Y ella comienza a ver como este muchacho, él era como guapo, atractivo, hermoso como yo. Y ella lo comenzó a ver, era el único que la apoyaba en medio de todo eso. Y dijo, aquí es la respuesta. Buen combo el que me gané. Pero un día viene el Señor y le dice, no, Rebeca, Él no es. Señor, pero Él es bueno para mí. Y el Señor le responde, Rebeca, yo no quiero lo bueno para ti, yo quiero lo mejor para ti. Y es que muchas veces no les estoy diciendo que lo que están viviendo en su vida es malo. O sea, yo lo que estaba haciendo en el otro lugar era bueno. Pero Dios ya tenía algo mejor para mi vida, para mi llamado, para mi matrimonio. Y el Señor ya me estaba pidiendo lo bueno para darme lo mejor. Y nos vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 4. Y quizás en un principio, en Génesis, Moisés nos representa a través de este libro lo que sucedió en realidad. Pero viene Esteban o Felipe, no recuerdo quién era, y están en una plática en este pasaje de Hechos y él saca a relevancia esto que sucede. Y vamos a leer y dice, él contestó, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando ese aún vivía en Mesopotamia. Antes de radicarse en Harán, le dijo, deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le dijo? Deja tu tierra y ¿qué? Tus parientes. Pero sabemos de que Abraham no dejó los parientes, se llevó el combo completo. Y luego le dice en el versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Aquí es donde encontramos la respuesta de lo que sucedió, de que Abraham se quedó en esa tierra hasta que murió su papá. Abraham lo que estaba haciendo en ese momento era esperar que su arraigo a lo que el Señor le había dicho que dejara muriese. No sé cuántos años pasaron para que Abraham saliera de la tierra de su parentela y todo lo demás, se quedara en el punto medio y luego saliera a la tierra prometida. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Dios no dejó de tener la promesa bajo la vida de Abraham, sino que Abraham lo que hizo, le puso pausa a la promesa del Señor para seguir con su arraigo. No sé si me estoy dando a entender. Pero muchas veces, y no es que la mayor parte de veces, eso es lo que hacemos. Le ponemos pausa a la promesa del Señor porque tenemos un arraigo que sí nos importa. No quiero decir que no sean cosas que no le importan. Lo más seguro es que le va a importar
y le va a doler salir de esa tierra, pero el Señor le está diciendo, te voy a dar algo más. Y vemos a ese padre que no es fácil. O sea, ¿se imaginan que venga el Señor y les diga, te voy a bendecir, pero tienes que dejar a tu papá, tienes que dejar a tu mamá, tienes que dejar a tu perrito? Uy, qué dolor. Y algo que a mí me pasó en un principio, como yo les contaba, yo soy súper arraigado. Y cuando nos casamos con Andrea, yo caminaba por la casa y caminaba como decía mi mamá, como montuno, así por la casa. Y me sentaba en una esquina del asiento y Andrea me decía, ¿qué le pasa? No, es que me siento extraño. Y ya teníamos 2 semanas de casados. Y un día me senté y le dije, mi amor, no voy a pensar mal que no estoy feliz con usted, pero es que me cuesta. Y me iba todos los días en la tarde a visitar a la casa de mi papá para sentirme así. Hasta que un día entendí que no podía seguir haciendo eso, ¿verdad? Y dejé de ir constantemente todos los días a la casa de mi papá. Y eso es lo que naturalmente muchas veces nos pasa. Extrañamos el lugar del cual Dios ya nos dijo que saliéramos o del lugar del cual Dios ya nos sacó. Y hay 3 puntos importantísimos que nos van a llevar a dar esos grandes pasos de fe. Y quiero llevarlos al punto número 1. Permanecer en un lugar de obediencia parcial muchas veces puede significar esterilidad y retraso. Repita después de mí, esterilidad y atraso. Eso es lo que provoca permanecer en un lugar donde nuestra obediencia es parcial. Está hasta dentro de un momento. La obediencia a medias es una confesión a medias de que sabemos que no es la voluntad de Dios. Harán, que es la tierra donde se quedó Abraham, significa esterilidad. Y Taré, que era el nombre de su papá, significa retraso. Entonces, cuando nos quedamos en ese punto medio, al cual Dios no nos ha llamado que nos quedemos, ahí comienza a haber esterilidad en su vida y en su llamado espiritual. ¿Qué comencé a sentir yo después de un tiempo que Dios me había hablado que ya era tiempo de salir? Yo comencé a sentir que me marchitaba. Comencé a sentir de que ya no estaba haciendo nada. Comencé a sentir que Dios ya no me tenía ahí. Pero yo me había quedado ahí a la mitad porque era donde yo me sentía cómodo y donde no me sentía expuesto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Comencé a retrasar de igual forma lo que Dios tenía para mi vida. Mientras Abraham permaneció en Harán, no experimentó visiones ni tuvo sueños. Es como que Dios hubiese estado lejos de Abraham durante ese tiempo, cuando sabemos que Dios no estuvo lejos de Abraham, estuvo cerca. Pero el mismo Abraham tomó la decisión de ponerle pausa al caminar hacia la promesa del Señor. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Siempre quiero decir eso en medio de las prédicas. 2. Dios nos pide ser obedientes no para restringirnos, sino para bendecirnos. Recuerde, Dios no nos pide que seamos obedientes para restringir quiénes somos, sino para darnos más de su bendición. Una vez mi mamá estaba en el proceso de su cáncer y mi papá solamente tenía 2.500 lempiras de 27.000 lempiras que tenía que pagar para una quimioterapia. Y se fue a una reunión, a un desayuno, y era el día tope, el día siguiente era el día tope que él podía pagar esto para que le hicieran las rondas a mi mamá. Y llega a esta reunión y se le acerca a un hombre y le dice, mire, don Julio, yo quiero que ore por mí porque mire que nos cortaron la luz y tengo que conseguir porque si no, no podemos hacer comida en mi casa y todo lo demás, mis niños están chiquitos y todo eso. Y el Señor le habla y le dice, dale 1,000 lempiras. ¿Cómo, Señor? Si esto es lo que tengo para las quimioterapias de Sandra.
Pero bueno. Luego se le acerca otro señor en la misma reunión y le dice, mire, don Julio, que quiero que ore por mí porque está pasando esto en mi casa, tengo problemas, tarará, y tengo que pagar una deuda. Y le dice el Señor, dale el otro dinero. Y dice que él dice que él se sienta y dice, bueno, Señor, y se va para su trabajo. Como allá de las 11 de la mañana, preocupado lógicamente, lo llama una tía que trabajaba para un antiguo jefe de mi papá, dueño como de una casa farmacéutica. Y le dice, mire, Julio, lo llamo porque el doctor dejó un sobre para usted aquí conmigo. Y dice que se venga a traerlo. Y bueno, dijo, esos 1,000 pesitos, aunque sean de ser, dijo. Y se fue. Y regresa en la tarde-noche a la casa y le entrega el sobre a mi mamá y le dice, mire, aquí nos manda el doctor tal. Me imagino que se dio cuenta de su situación. Cuando mi mamá abre el sobre, mi mamá comienza a ver que son 50,000 lempiras en un cheque que alcanzaron para pagar todas las deudas que quizás tenían a causa de los medicamentos y el tratamiento de mi mamá. Dios muchas veces nos va a pedir cosas. Dios muchas veces te va a pedir cosas que le entregues, no porque las necesita, sino porque vos necesitas entregar para que Él te bendiga. Les estaba contando en la mañana una pasada que me pasó hace algunos años. Yo iba a cargo de una delegación de jóvenes a servir una semana, una serie de eventos a Costa Rica. Yo me comprometí, pero no tenía pisto. Caminaba en la vil calle. Yo le servía al Señor por fe, ustedes. Y resulta que un día yo estaba vendiendo unas cosas para mujeres, me acuerdo. Y llegaron unos compañeros del grupo de jóvenes de mi hermano a la casa a reunirse. Y viene esta muchacha, una de las muchachas, y queda viendo y dice, qué bonito está esto. Dice, te lo vendo. Y me dice, sí, fíjate, pero mira que tengo que ir al retiro el otro fin de semana, y mejor después de que venga al retiro. Pero yo la vi, ustedes, con aquellos ojos que ella quería eso. O sea, como cuando las mujeres ven una blusa, ¿verdad? En la tienda, y Andrea a veces se me acerca, mi amor, y me pone ojitos de gato de Shrek, ¿verdad? Y yo, dele, pues llévesela. Y resulta que en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, regaláselo. Satanás, fuera de mí. Y viene, y yo la vi, y todavía, al final de la reunión, todavía pasa y me dice, ojalá que los tengas para después cuando ahorre. Yo, ahí te los voy a tener, porque yo estaba haciendo cuentas, ya tengo tanto para ajustar el pasaje. Y adivinen qué, el Señor no me dejó dormir por varios días. Y miren, agarré aquello, lo envolví, me fui a la reunión de ellos como 5 días después y le dije, aquí te manda el Señor, porque yo no. aquí te manda el Señor. Y me dice, ¿qué es esto? Y yo lo abre, no te hubieras tomado la molestia. Es que yo no me la tomé, fue el Señor que se la tomó. Agarrarlo y no me digas nada. Le digo, nos vemos. Me di la vuelta, eso era un Burger King. Y me senté en una de las sillas viendo hacia abajo. Y ahora, ¿cómo hago para conseguir dinero? Si ya solo me quedaban 2 semanas para conseguir dinero para irme para Costa Rica. Y como a los 10 minutos me cae un mensaje de otro país, de una persona, y me dice, Julio, ¿en estos días tenés algún viaje? Y yo, sí. Y ya tenés el dinero para irte. Entonces yo dije en mi mente, o me hago el muerto, ¿verdad? Que no tengo nada, o soy orgulloso y digo, no, el Señor me ha proveído. Pero me quedé en la mitad, me hice entre el muerto y entre que Dios ya me había bendecido. No, ahí va el Señor, si me hace falta, pero ahí vamos. Mándame el dato, tus datos, me dice, porque te voy a transferir ahorita el total de tu pasaje. Dije yo, para nada sufrí todos los días ustedes. Y desde el principio le hubiera dado esas cosas a esa muchacha. Y yo dije, wow, dije yo, así es la cosa.
Dios te pide algo para darte algo mejor. Porque con esos zapatos ni era el 10% ustedes de lo que costaba todo el pasaje que ocupaba. Pues resulta que viene y bueno, nos vamos a un retiro y después de ese retiro íbamos a agarrar el bus rumbo a Costa Rica. Y cuando yo voy al retiro, se me acerca un amigo que es de allá, de El Empira, y me dice, ¿te acordás por lo que te pedí que oraras? Y yo, sí. Mira que Dios Dios obró para que me liberaran todas las aduanas y todo salió bien. Y me dice, vení, te tengo un obsequio. Y ya vamos caminando al carro de él y abre la guantera y mira los billetillos moraditos tan lindos que son. Y yo digo, pero no me voy a hacer ilusiones, dije yo. Me dice, no, mira, aquí el Señor te manda. Uy, dije yo, $50 más para irme a Costa Rica. Pero no se quedó ahí la cuestión. Resulta que nos vamos el día siguiente y estamos en la frontera con Nicaragua, en la frontera. O sea, ya habíamos arrancado viaje. Yo haciendo como cuentas, como con esto voy a pagar esto, voy a ver si aguanto con la comida esto. Y se me acerca un amigo, me dice, mira que llegó mi papá a la casa. Mi papá tiene pisto, me dice, pero es tacaño. Pero fíjate que ayer que llegó, me dejó $200 y me dijo que estos $100 eran tuyos. Yo dije, Dios movió un tacaño para que bendijera mi vida. Yo dije, wow, o sea, qué impresionante lo que Dios hace cuando entregas algo que Él te ha pedido. Y saben, solamente fue un sentir. Yo soy más que seguro que Dios hubiera obrado de igual forma si yo no hubiera entregado aquello. Pero Dios quería probar mi corazón, mi arraigo hacia la confianza que yo tenía en mí mismo para lograr lo que estaba destinado a hacer. Y saben, nos fuimos toda esa semana a Costa Rica y Dios fue demasiado bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle a Dios aquello que nos pide para que venga lo nuevo de parte del Señor. Abraham sale de su tierra, pero al establecerse en una tierra que no era la que Dios había mostrado, él todavía no ve un progreso en el cumplimiento de la promesa de Dios. Abraham se adquiere bendiciones en Harán porque Dios no dejó de bendecirlo, pero no eran las bendiciones que Dios anhelaba darle. Dios lo puede estar bendiciendo, aún en medio de que usted se quedó ahí en medio. O sea, yo no puedo decirles, Dios nos maldijo en esa temporada. No puedo decirles de que tuvimos problemas con Andrea ni nada por el estilo. Veíamos el favor de Dios, pero Dios quería darnos más. Y eso lo que implica es tener obediencia. Al encaminarse a la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, no se le había cambiado el nombre todavía, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Él decidió cargar con aquella instrucción que Dios le había dicho que no, pero seguirla cargando en él. Y como tercer y último punto, tenemos que ser obedientes en dar pasos de fe. Dios nos va a pedir que hagamos cosas que quizás no tienen sentido para nosotros. No tienen ningún sentido. Saben que un día, hace algunos años, yo iba con mi mochilita, recuerdo que venía del centro de Tegucigalpa, iba hacia el Juan Pablo II, iba para Casa Presidencial, me acuerdo, había una reunión, y yo venía con mi mochilita y yo andaba bien resguardado, 150 lempiras, y aquí los tengo, ¿verdad? Los tenía bien guardaditos en una bolsita. Y yo pago con un billete de A20 y me daban 7 lempiras de cambio cuando costaba 13 lempiras el taxi colectivo. Yo vengo y les digo, se los voy a dar a esos muchachos de este semáforo. Y ya se los entrego. Y me cruzó de calle. Y el Señor me habla y me dice, sé que andas 150 lempiras en tu mochila. Y yo, sí, aquí los ando, Señor. Los andas en tal bolsita, sí, ahí los puse. Te vas a regresar y les vas a comprar comida a esos muchachos. Y saben, obedecí inmediatamente. Me di la vuelta, me fui. Y cuando les iba a preguntar si ellos habían comido, uno de los muchachos de los limpiaparabrisas comienza a llorar. Y me dice,
quiero que ore por nosotros. O sea, yo no le había dicho soy cristiano, ni por... Yo solo les pregunté, ¿quieren comer? Y él comenzó a llorar y comenzó a decirme, yo quiero que ore por nosotros. ¿Saben? Yo comencé a orar por aquellos muchachos. Yo confío que ese día el Espíritu Santo hizo algo en sus vidas. Pero si yo no hubiese obedecido esa voz y me hubiera guardado esos 150 lempiras que en ese entonces los necesitaba, según yo, ¿verdad? El Señor no hubiese hecho eso. Tenemos que ser obedientes en dar pasos de fe a lo que Dios anhela que nos encontremos. Quizás lo que Dios le está pidiendo en este tiempo es comenzar a servir. Y el Señor te está inquietando y te está hablando, quiero que sirvas, quiero que experimentes más de lo que tengo para tu vida. Quizás el Señor te está diciendo, deja esta relación porque te está haciendo daño, te está haciendo mal, ya cortala de raíz. Quizás el Señor le está diciendo, rompe toda cadena de atadura sobre tu familia. Rompe todo aquel arraigo que no te permite crecer más allá de tu familia. Porque a muchos nos pasa. Salimos de nuestra casa, pero el cordón umbilical espiritual lo tenemos conectados a nuestra casa. Y lo que el Señor habla en Génesis dice que saldremos de nuestra casa y nos uniremos. Todo esto implica quedarte en una tierra media. Y a veces obedecerle al Señor va a implicar entregar cosas que amamos. Cosas que vemos y decimos, ay, esto me encanta. Pero el Señor te pide eso primeramente para trabajar con tu corazón y con tu arraigo. Y segundo, el Señor anhela bendecir tu vida. El día que perdimos nuestro bebé con Andrea, que nos dimos cuenta, es tan difícil entregar algo que amas. Y cuando la doctora nos dijo, yo salí caminando donde estaba Andrea y la abracé. Y simplemente le dije al Señor, no vamos a entender qué es lo que acaba de suceder, pero Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y tiempo atrás el Señor me había hablado y me había dicho, ya no le digas bebé a alguien que es tu hijo. Y comenzamos a llamarle hijo. Y venía manejando, iba a comprar algunas cosas para Andrea y comenzó en mi corazón el reclamo hacia Dios de por qué me dijiste que le llamara hijo si no iba a nacer, si iba a morir. Y el Señor solamente me respondió porque yo quería que entendieras el amor de un padre hacia un hijo. Y en esta temporada de mi vida, de nuestras vidas con Andrea, pues tenemos a cargo gente que trabaja y que le servimos a ellos. Y tenemos tanto amor por estas personas. Y mi vida ha dejado de ir siendo tan egoísta y pensar en que Dios me bendiga a ver la bendición en otras personas. No puedo decirles que fue Dios quien nos quitó a nuestro hijo, nada que ver. Pero sí, yo tuve que entregarle nuestro hijo al Señor para que en medio de ese proceso Él nos diera algo más en lo cual Él podía hacer en nuestras vidas. Y con Andrea amamos a la gente. Y a veces el Señor te va a permitir estar en procesos que te hagan entregar cosas que amas. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en esta temporada? Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que solamente traigas a tu mente
que es todo aquello que el Señor durante un buen tiempo te ha estado pidiendo. Conexiones con personas. El Señor te ha estado hablando que es tiempo de comenzar a servir. El Señor te ha estado hablando que es tiempo de poner en orden tus finanzas con Dios. El Señor quizás te está pidiendo que entregues el arraigo hacia tu familia tan fuerte que no te permite ver más allá de lo que Dios tiene para tu vida.